El ser humano siempre se ha sentido fascinado por la historia de la vida y particularmente por su interpretación a partir de los fósiles. La ciencia que estudia los fósiles, es decir, los organismos del pasado, es la paleontología. Las primeras evidencias de seres vivos aparecen en el registro fósil hace unos 3.500 millones de años. Se trata de cianobacterias, organismos muy simples, unicelulares y de cuya actividad vital proceden las rocas conocidas como estromatolitos. La vida unicelular es la única sobre la Tierra hasta que hace más de 1.000 millones de años aparecen los primeros organismos pluricelulares. A comienzos de la era paleozoica, hace 540 millones de años, ya están presentes en el planeta los representantes de todos los grandes linajes animales que han llegado hasta la actualidad. Al inicio del Ordovícico, la superficie de la corteza del planeta que corresponde a la actual península ibérica se encontraba próxima al Polo Sur y sumergida en la plataforma marina que rodeaba al continente conocido como Gondwana. Casi todos los animales que poblaban estas aguas eran diferentes a los que han llegado hasta la actualidad, y entre ellos las formas más abundantes y diversas son los trilobites. Los trilobites pertenecen a un gran linaje de animales denominados artrópodos, caracterizados por la presencia de un esqueleto externo dividido en segmentos que se reúnen en zonas características: cefalón, tórax y una pieza terminal o pigidio. Los trilobites ocuparon todo tipo de ambientes en los mares paleozoicos, desde formas bentónicas, es decir, marchadoras sobre fondos marinos, hasta nectónicas o nadadoras. Generalmente se alimentaban de los detritos orgánicos mezclados con los sedimentos, pero algunos eran también filtradores o carroñeros. Sin embargo, las leyes fundamentales de la naturaleza no han cambiado demasiado en este tiempo. Los animales comen y son comidos. Algunas mudas dejadas por trilobites fueron enterradas por los sedimentos marinos, que conservaron de esta forma el testimonio de su existencia. La sucesiva acumulación de estos materiales provoca la compactación de las capas más profundas. A partir de los restos de los organismos que vivieron en el pasado y de las marcas dejadas por su actividad, el proceso de fosilización acaba por conservar, dentro de las rocas sedimentarias, diversos tipos de fósiles. Estos objetos, ordenados en el tiempo, constituyen la documentación que nos permite reconstruir la historia de la vida. Estas pizarras fueron sedimentos depositados en un antiguo mar durante el Ordovícico y se formaron a partir de fangos muy compactados transformados en rocas. Las pizarras han conservado los esqueletos y las mudas de gran número de invertebrados que habitaban estos mares.
Además de los restos esqueléticos de trilobites, los antiguos sedimentos arenosos fosilizan huellas o rastros mediante los que podemos conocer el comportamiento de estos organismos. La abundancia de estos rastros da cuenta de la gran actividad desarrollada por los trilobites en el fondo marino. Las rocas ordovícicas que afloran en el Parque Nacional de Cabañeros constituyen una parte importante de nuestro patrimonio paleontológico, dado que reúnen un testimonio único de más de 200 especies diferentes. Los distintos linajes de animales tienen siempre un comienzo y un final. Los primeros trilobites se conocen desde hace más de 500 millones de años, pero desaparecieron de todos los mares hace unos 250, en la gran extinción permotriásica. Este momento, en el que desaparecen del planeta el 96% de las especies conocidas, es el episodio de extinción más dramático en la historia de la vida. El Triásico constituye el periodo inicial de la era mesozoica, al final del cual aparecieron los primeros dinosaurios conocidos. Hace unos 110 millones de años, los dinosaurios eran las formas dominantes de los ecosistemas de una península ibérica situada aproximadamente en la latitud que en la actualidad ocupan las Islas Canarias. Estas rocas sedimentarias proceden de un complejo de canales y lagos instalado en este área hace unos 110 millones de años. Sobre el sedimento blando se imprimieron las huellas de muchos de los animales terrestres que vivían en esta zona, como dinosaurios, aves, pterosaurios, tortugas y cocodrilos. El registro de estas huellas permite conocer la composición faunística de este ecosistema mesozoico. Aquí vemos las huellas de un dinosaurio. Lo primero que nos preguntamos es ¿de qué dinosaurio se trata? En principio vemos que esta huella muestra la impresión de 3 dedos. Si observamos atentamente el contorno de la huella o ignita, vemos que estos dedos tienen forma de V y la terminación final de la misma es puntiaguda, producido por las garras del animal. Analizando el rastro completo, vemos que solo hay impresiones de los pies, por lo tanto se trata claramente de un animal bípedo relativamente ágil. Todo ello nos indica que el autor de las huellas pertenecía al grupo de los terópodos o dinosaurios carnívoros. El estudio de estas huellas también nos permite estimar el tamaño aproximado del dinosaurio. Para ello hay que calcular la altura de la extremidad posterior, que es unas 4 veces la longitud de la huella. Conocida la altura de la extremidad y la longitud de zancada, podemos calcular a qué velocidad aproximada se movía el animal, e incluso si marchaba, trotaba o corría. El dinosaurio que produjo este rastro se movía a unos 4 o 5 km/h, más o menos a la velocidad de marcha rápida de una persona. La conservación de algunas estructuras en la superficie de la roca, como estas rizaduras de oleaje, nos indica que el animal caminaba chapoteando en el agua, en una zona poco profunda. Aunque parezca que estos dinosaurios caminaron por estas pendientes, la realidad es bien distinta. Esta superficie se encuentra inclinada como consecuencia de un plegamiento posterior, que ha inclinado estas capas hasta su posición actual. En realidad, los dinosaurios caminaban por una superficie horizontal. Este yacimiento contiene 425 huellas de distintos dinosaurios, muchas de ellas agrupadas en 36 rastros que aportan información sobre su comportamiento. En efecto, algunos conjuntos de rastros indican que estos animales se desplazaban en grupos.
Las huellas de este rastro también son tridáctilas, pero los dedos son más cortos, anchos y robustos. En este caso, se trata de un gran dinosaurio herbívoro del grupo de los ornitópodos. La ausencia de impresiones de las manos nos indica un patrón de locomoción bípedo. Sin embargo, en algunas ocasiones, los ornitópodos también se desplazaban de forma cuadrúpeda, apoyando las manos sobre el sedimento. Este rastro es uno de los pocos casos del continente europeo y ha permitido confirmar la hipótesis de la locomoción cuadrúpeda opcional, que había sido propuesta de forma teórica para estos dinosaurios. Vemos pues que las huellas muestran cómo se desplazaban realmente los dinosaurios. El estudio de los ecosistemas del Cretácico inferior de la península ibérica no solamente incluye los análisis de huellas, sino también la información proporcionada por el estudio de los restos esqueléticos fósiles y las conclusiones que la geología nos aporta sobre el ambiente en el que vivieron. Estos otros sedimentos, depositados en un antiguo lago que afloran en la serranía de Cuenca, pertenecen al yacimiento de las Ollas. Este lago existió al mismo tiempo que los dinosaurios caminaban entre los ríos y lagos de la Cuenca de Cameros. La roca presenta miles de pequeñas láminas que representan distintos episodios sedimentarios sucesivos ocurridos en el lago de las Ollas. Cada una de estas capas proporciona información sobre el lago y su entorno en un momento concreto. Su estructura y composición aportan datos sobre cómo era el medio físico en el que se produjeron. De esta manera, sabemos que el lago de las Ollas se desarrolló en un ambiente subtropical, con una fuerte alternancia entre estaciones húmedas y secas. Los estratos que constituyen los yacimientos de fósiles son como las páginas del libro de la historia de la vida. Estas páginas están de alguna manera numeradas y sabemos su orden, ya que los niveles inferiores se depositaron antes que los superiores. Este es el concepto esencial de la estratigrafía y nos permite ordenar de forma temporal los acontecimientos que han ocurrido en la historia de la Tierra. Del estudio de los fósiles y de las rocas que los contienen, se obtiene información sobre los cambios históricos acaecidos en la biosfera. La complejidad de procesos que intervienen en estos cambios, junto a las variaciones observadas en el registro fósil, aportan pruebas decisivas a la teoría de la evolución biológica. El dinosaurio Ornitomimosaurio pelecanimimus constituye una muestra de lo que un único ejemplar puede aportar al conocimiento de la historia evolutiva de un linaje animal. Hasta su hallazgo se consideraba que todos los ornitomimosaurios carecían de dientes por una pérdida progresiva. Sin embargo, Pelecanimimus nos enseña que en realidad el fenómeno evolutivo consiste en todo lo contrario. El incremento del número de dientes y la reducción de su tamaño sirvieron de base para la configuración del pico característico de los ornitomimosaurios. El registro fósil se muestra de nuevo en este caso como una evidencia del curso real de la evolución. Los ecosistemas terrestres, dominados por dinosaurios, desaparecen hace unos 65 millones de años, después de una gran crisis que afectó a la totalidad del planeta y acabó con más del 50% de los géneros conocidos. Probablemente esta crisis se debió a una combinación de causas diversas, pero una de las teorías más sugestivas la relaciona con el impacto de un asteroide sobre la superficie terrestre.
Tras este impacto y en pocos miles de años, los nichos ecológicos ocupados hasta entonces por los dinosaurios fueron colonizados por los que serán los nuevos señores de la Tierra, los mamíferos. El planeta comienza a poblarse por numerosos grupos de estos vertebrados de sangre caliente, cubiertos de pelo y que se alimentarán en sus primeras fases de la leche materna. La transición entre el terciario y el cuaternario constituye un periodo de profundas transformaciones en el clima de la Tierra, que afectó especialmente a los ecosistemas eurasiáticos. El desarrollo de estos cambios condicionó la composición de faunas que ha llegado a la actualidad. Los sucesivos cambios en las faunas de la península ibérica están bien representados en las acumulaciones de huesos producidas por clanes de hienas extintas, que podemos encontrar en cuevas, abrigos rocosos y parajes al aire libre como este, el canal y la llanura de inundación de un río. Se puede interpretar que estos huesos han sido acumulados y modificados en este punto concreto del territorio por un agente biológico, por carnívoros carroñeros. También se sabe que esta asociación de huesos no ha sido depositada por una corriente de agua, ya que no presenta ninguna evidencia de transporte y sedimentación fluvial, como la orientación preferente de los elementos o la selección de tamaños. El análisis del conjunto de la asociación y de cada hueso fósil por separado permite comprobar que la acumulación presenta muchas semejanzas con las generadas por algunos grupos de hienas actuales e incluso se pueden identificar las marcas de sus dientes en muchos de los restos. En la ladera de este barranco, la erosión ha puesto al descubierto una importante concentración de huesos fosilizados de finales del Plioceno, que representan a un mínimo de 31 especies de mamíferos. Presenta una peculiar combinación de la fauna conocida en yacimientos más antiguos y más modernos, facilitando además información sobre animales cuyo registro no se conocía aún en Europa, por considerarse exclusivos de Asia y de África. La datación del yacimiento puede establecerse combinando las distribuciones en el tiempo de distintos vertebrados fósiles. Así, en Phonelas P1 se registra la presencia del ungulado Gacelospira junto a varios representantes primitivos del género Canis. Atendiendo a que Gacelospira desaparece del registro a principios del Cuaternario, hace 1.800.000 años, mientras que los lobos primitivos llegan a Europa occidental hace 1.900.000 años, se ha logrado enmarcar el yacimiento entre estas dos cifras. El registro fósil aporta información sobre diversos aspectos de la vida en el pasado. Uno de ellos es la distribución geográfica de los seres vivos a lo largo del tiempo. Esta distribución está determinada por fenómenos de dispersión y vicarianza. El fenómeno de vicarianza describe cómo la distribución continua de un organismo se parte en dos zonas por la aparición de una barrera que las separa. El fenómeno de dispersión describe la ocupación de un territorio por un grupo de seres vivos que originalmente habitan en otras áreas. El yacimiento de Phonelas P1 está asociado a eventos de dispersión que se identificaron como evento del lobo y evento Homo. Este recambio faunístico se produce como consecuencia de la llegada a Europa de especies asiáticas y africanas, antes y durante el inicio del Pleistoceno. Por ejemplo,
de Asia llegaron lobos primitivos pertenecientes a la especie Canis etruscus, mientras que de África llegaron algunas especies de hipopótamos, cercopitecos, hienas, como la hiena parda, e incluso el género humano. El motor de la colonización de Europa por los representantes del género Homo puede ser explicado de distintas formas. Por una parte, su dispersión puede asociarse a la de mamíferos carnívoros, de los que como carroñero dependería para obtener alimento a partir de los restos de presas sin consumir. Por otro, la dispersión de Homo puede interpretarse también como el resultado de su evolución cultural. Aunque la información sobre el género Homo en Eurasia se remonta hace aproximadamente 1.700.000 años, su primera evidencia en la península ibérica es ligeramente más moderna. Hace 1.300.000 años se registra actividad de humanos basada en industria lítica en el área de Orce, Granada. Estos restos marcan el comienzo de una historia que podemos seguir a través de un buen número de yacimientos distribuidos en el tiempo. Hace 1.200.000 años, las condiciones ambientales del planeta cambiaron radicalmente. Los hielos del casquete polar se extendieron por todo el hemisferio norte y llegaron a ocupar la mayor parte de Europa, deteniéndose en el norte de la península ibérica. La modificación climática puede ser verificada en el registro fósil por la aparición de floras específicas de ambientes fríos y por la adaptación anatómica de las faunas a las nuevas condiciones. Las evidencias de presencia humana en abrigos y cavernas son relativamente abundantes a partir de este momento. Si bien es cierto que los homínidos pudieron ocupar estos ambientes restringidos desde mucho antes, es durante los periodos glaciares cuando esta ocupación se convierte en una necesidad, como ocurrió con otros organismos como osos, grandes felinos o hienas. Estamos en una cueva semejante a las que utilizaron los homínidos como refugio durante el último 1.000.000 de años. Los sedimentos que se acumulan en las grutas permiten, en muchos casos, reconstruir parte de la historia que se ha desarrollado en ellas. En el caso de esta cueva, podemos reconocer una primera ocupación de hienas durante el Pleistoceno medio, hace más de 500.000 años, a través de la presencia de huesos y excrementos fósiles. Posteriormente, durante el Pleistoceno superior, hace decenas de miles de años, se detecta la presencia humana en la cueva, a través de sus industrias talladas. La fauna y la flora del pasado nos informan sobre los cambios producidos en el clima a lo largo del tiempo, pero también las estalactitas y estalagmitas guardan memoria del ambiente existente. La relación entre los isótopos de oxígeno que se incorporan a cada una de las capas de carbonato cálcico aporta información sobre las variaciones en la temperatura de esta cueva. A medida que la temperatura se modifica, varía la presencia del isótopo oxígeno 18 en el depósito. Así se puede establecer la secuencia de variaciones ambientales en el tiempo. Las cuevas guardan en su interior una variada gama de información sobre los sucesos del pasado de la Tierra, incluidos los relacionados con nuestra propia evolución. La presencia y el estilo de vida de los seres humanos en la península puede ser rastreada a partir de múltiples evidencias que constituyen una serie completa hasta alcanzar el periodo histórico. Los seres humanos nos caracterizamos no solo por una evolución biológica, sino también por una evolución cultural que nos ha permitido realizar una aproximación al conocimiento de nuestro pasado. Y los fósiles nos permiten realizar este viaje.